Buenas noches, bienvenidos a ADE Educativa, este encuentro sobre comunicación, tecnologías y educación. ¿Saben ustedes cuál es la importancia de la comunicación y la tecnología? Quédese con nosotros, nos acompaña el doctor Jorge Hidalgo Toledo, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y además coordinador del área de comunicación de posgrados de la Universidad Anáhuac. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, Germán, un gusto estar con ustedes. Gracias, amigos. Para conocer más la experiencia sobre el experto que hoy nos acompaña, vamos a esta breve cápsula. Jorge Alberto Hidalgo Toledo cuenta con 20 años de experiencia profesional en áreas de comunicación y casi 25 años de experiencia docente en las universidades Anáhuac, Centro Avanzado de Comunicación Eulalio Ferrer, Universidad de Celaya, Universidad Intercontinental, Universidad del Mayab, Universidad Anáhuac Cancún en los niveles licenciatura, maestría y doctorado. Es coautor de los libros Jóvenes, Participación y Medios de Comunicación Digitales en América Latina, Innovações em Relações Públicas e Comunicação Estratégica, RIA Editorial 2019, Medios y Mediación en la Cultura Digital. Obtuvo el doctorado en Comunicación Aplicada por la Universidad Anáhuac. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel. Presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, para el periodo 2019-2021, así como presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación, CONEIC, para el periodo 2012-2015, entre otros cargos. Como ven, el doctor es especialista en comunicación. Doctor, empezamos esta charla con un tema fundamental: la comunicación en esta era digital. ¿Qué es lo que pasa y sobre todo cómo lo ve la AMIAC, esta Asociación de Investigadores en Comunicación? Claro que sí, mira, de entrada habría que partir de que estamos entrando en una era donde nosotros hemos tratado de entender una serie de fenómenos, ya no nada más de lo político, lo económico, lo cultural y sobre todo la incidencia de la tecnología en ese ambiente. Entonces podríamos decir que hemos entrado a lo que hoy llamaríamos la era de la hipermediatización. Y cuando me refiero a la hipermediatización, estoy hablando concretamente de que todo hoy atraviesa por una interfaz tecnológica. Seguramente la gente que nos está viendo hoy, cuando despertó, en lugar de utilizar el despertador tradicional, análogo, que tenías en tu casa, de campanita, lo hicieron a través de un teléfono celular. Alguien que tenía que hacer alguna transacción económica se le pidió que lo hiciera a través de un celular o una computadora de escritorio. Quien tuvo que ir a pagar el predial le dijeron que tenía que hacerlo hoy a través de una plataforma digital en una página web. Y esto va a ser una constante. Es decir, vamos a tener que hacer movimientos financieros, como decíamos. Nuestra participación política hoy también se hace a través de una red sociodigital desde el momento en que empiezas a recibir intercambios de opiniones de tus conocidos. Expresas tu opinión en una red social, donde cuando te empiezan a llegar a ti los mensajes a través de la televisión, de la radio, de la prensa, pero que hoy ya es prensa digital, pues todo atraviesa por ahí. Entonces, ¿esto qué implica? Que hemos cambiado el contexto con el cual nosotros nos estábamos moviendo y hemos entrado a un lugar, vamos a decirles, en un espacio temporal donde hoy los medios de comunicación y particularmente las tecnologías de información son ese ambiente en el cual nos movemos, ¿no? Entonces nos es totalmente natural interactuar con una computadora, con un celular, con una tableta, y ya no importa por nivel educativo, nivel socioeconómico, ya no importa incluso si tú vives en una comunidad todavía considerada por los sociólogos como rural o urbana, porque esto es una condición que nos atraviesa a todos los ciudadanos en este país. Entonces, cuando tú me preguntabas que cómo lo veía la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, uno, como un problema que había que atender. ¿Por qué? Porque esto modifica nuestras formas de relación humana, nuestras maneras como nosotros entendemos la realidad, cómo socializamos, cómo nos vinculamos con el otro, y por ello es obligado para nosotros tratar de entenderla
como un fenómeno, no nada más contemporáneo, en términos, vamos a decirles, de los investigadores de la comunicación, sino también un objeto de estudio para sociólogos, antropólogos, psicólogos sociales, economistas, y estamos tratando de hacer investigaciones cada vez más inter y multidisciplinares que nos permitan entender cómo va a afectar ello todas nuestras prácticas cotidianas. Doctor, cuando hablamos de tecnologías de la información, las famosas TIC, ¿no? Las TICs, hablamos de comunicación que evidentemente, como ya nos ha referenciado, estamos hiperconectados. Totalmente. Y entonces, ¿cómo podemos ubicar que esta comunicación sea sobre todo una comunicación clara? Porque muchas veces podemos estar conectados, pero quién sabe si en verdad estemos teniendo estos mensajes. ¿Cómo lo estamos viendo desde esta perspectiva? Claro que sí. Yo te diría que el tema central es si realmente se ha humanizado la comunicación a través de todos estos dispositivos. ¿Por qué? Porque el problema central es si la tecnología nos ayuda, nos facilita la vida, pero también nos mejora la condición de vida. Cuando entramos al tema de la sociedad de la información, que era este gran momento desde la década de los 50 del siglo pasado, donde se nos prometía que las tecnologías iban a venir a mejorar la calidad de vida, se generó una gran expectativa. Y una expectativa donde se nos hacía ver que incluso por incremento de ancho de banda en algunos países iba a crecer el factor económico, como es el Producto Interno Bruto, y derivado del Producto Interno Bruto, pues iban a generar también mejoras en la calidad de vida. Pues la pregunta es si esto ocurrió o no ocurrió. Y si lo hacemos el rastreo, por lo menos en los últimos 20 años, pues vamos a dar cuenta que efectivamente pues hemos incrementado en la cantidad de tecnología que hoy tenemos en nuestra vida cotidiana, que nuestra apropiación de la tecnología cada vez es superior. De hecho, si te vas a las estadísticas que te ofrece hoy día tanto el INEGI como la Asociación Internet MX, pues sabemos que estamos rebasando la frontera del 70% de la penetración de Internet en los hogares, más de 83 millones de personas conectadas, y uno diría, esas 83 millones de personas conectadas han mejorado su vida, y el tema es que nos hemos dado cuenta que todavía no. ¿Por qué? Porque nuestras prácticas se han hecho en el terreno del consumo de ocio y entretenimiento. Y entonces la pregunta es, ¿y entonces cómo migramos a que el uso de las tecnologías se vuelva funcional para, como decíamos, mejorar temas educativos, para mejorar también la calidad de vida de las personas dentro de una comunidad? Y esto implicaría entonces modificar temas como el uso en los sistemas de gobierno, el uso de las tecnologías también para atender agendas sociales muy particulares que tenemos en este país, como van la pobreza, la marginación, el tema de la migración, el tema de la violencia de género, y así podríamos enlistar una cantidad infinita de agendas sociales que hoy no han tocado el componente digital. Y creo que ahí es donde tenemos la gran deuda, ¿no?, para el tema de la apropiación, y que no se quede solamente en una práctica ordinaria de estar consultándola para llenar nuestros tiempos libres. Doctor, evidentemente, como lo ha comentado usted de manera muy precisa, el estar conectados que nos lleva a la información y a ciertos parámetros que están medidos, pero tenemos que educar entonces para enseñar a la gente que utilice estos recursos, tenemos que hacerlo desde las universidades, las primarias. ¿Cuál es el componente que nos está haciendo falta desde este punto de vista que lo analiza la Asociación de Investigadores? Mira, yo te diría que lo que nos está faltando es, primero, tener una visión integrada de la tecnología como un recurso más para la vida. Y entonces, ¿esto qué nos obliga? Pues a tener entonces dentro de este enfoque integrado también un enfoque de corresponsabilidades. ¿Por qué? Porque uno pensaría, y ahorita lo acabas de decir muy bien, que esto es una función de los educadores. Pues no queda en manos de un educador. ¿Por qué? Porque cuando llega la tecnología a la casa a través de un celular, de un videojuego, de una computadora que fue solicitada para, vamos a decirles, algún proceso educativo, el tema es en qué la usa, y si los padres están conscientes del uso que hacen sus hijos de la tecnología, si ellos están alfabetizados digitalmente para poder hacer un uso social y una condición, vamos a decirle, prosocial de la tecnología. Y lo vemos es que no. Pero si tú te vas con otras entidades que son importantes en el proceso educativo, como pueden ser los clubes, las iglesias, los espacios de socialización, no todos ellos están alfabetizados. Entonces, ¿qué implica esto? Pues hacer una alfabetización integral para el uso de las tecnologías de información. ¿Por qué? Porque se pensaban que, entre comillas, los chicos, por tener, vamos a decirles, una apropiación de las mismas más fácil, ¿por qué? Porque son intuitivas, porque además conviven con ellas todo el día,
Pues, ¿qué dice el padre de familia? Pues el niño nació con el chip integrado, por tanto, pues dejemos que el niño se eduque solo con la tecnología, o si hay que hacer un uso responsable, que lo haga el maestro, que lo haga la escuela, si a lo mejor en algún espacio de donde los chicos socializan, pues cada quien se lava las manos y le avientan la responsabilidad al otro. Y el problema que vemos es que justo cuando delegamos las responsabilidades, al final nadie asume el papel que tiene que hacer dentro del consumo de las tecnologías para que se haga un uso efectivo del mismo. Doctor, comentaba esto que también ha sido muy estudiado y debatido, sobre todo en el campo del análisis de las tecnologías y el uso social. Recuerdo ese paradigma del agujero en la pared, donde se establecía del profesor Sugatra Mitra tener la computadora y que ya prácticamente íbamos a generar estas habilidades digitales. Ahora en México hay muchas brechas todavía en temas digitales, ¿verdad, muchísimas, doctor? Muchísimas. Cuando hablamos de brechas, yo te diría que el tema no es solamente la brecha de acceso a la información, ¿no? Hoy, cuando te decía que teníamos rebasada la frontera del 70%, yo siempre les digo a los colegas y a los estudiantes cuando estamos trabajando este tema de brecha digital, que efectivamente hay que preocuparnos porque el 30% en nuestro país está excluido de estas dinámicas digitales. Pero más preocupante es que el 70% que dice estar dentro no está cambiando el mundo con estas tecnologías, que era la gran promesa de la sociedad de la información. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Entonces, que se incorpora la brecha de género, porque la tecnología todavía no tiene una perspectiva de género en la manera como se socializa, como se involucran a las mujeres y a los hombres dentro de la dinámica productiva. Tenemos una brecha de edad. Cada vez es más notorio que la apropiación de la tecnología se da en infancia. Es más, cerca del 12% de las personas de nuestro país son niños menores de 8 años, lo que quiere decir que muy probablemente antes de aprender a hablar y escribir, ya sabían utilizar un teléfono. Sí, por lo menos saben decodificar cuál es el botón que tienen o no tienen que apretar para que el videojuego sea gratuito. Además de la brecha de género y la brecha de edad, estamos hablando que hay audiencias vulnerables. No hay programas de alfabetización todavía para la tercera edad, que es un porcentaje bastante alto, y cuando te digo tercera edad tampoco no me estoy refiriendo a mayores de 54 años, estoy hablando incluso gente mayor de 45 que no tuvieron un instruccionismo digital, no han pasado por un proceso, lo cual pues complica todavía el tema de la apropiación tecnológica. Tenemos la brecha del saber hacer y el usarla para lo que tiene que ser, porque yo puedo ir a un curso, podría irme hoy incluso a estas, vamos a decirles, escuelas que incluso promueven de pronto en el metro de la Ciudad de México, tomas un curso, te enseñan a utilizar la computadora, pero de que te enseñen a que le des un uso productivo, hay una distancia enorme. Doctor, en esta parte, si nos podemos quedar con la idea para seguirla platicando claro que sí, en el por siguiente supuesto. bloque. Amigos, estamos platicando con el doctor Jorge Hidalgo Toledo, quien es presidente de la AMIC, Asociación Mexicana de Investigación y de Comunicación. Recuerden nuestras redes sociales, AD Educativa MX y Televisión Educativa en Facebook. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en AD Educativa. Recuerden que estamos platicando con el doctor Jorge Hidalgo, que es presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores en la Comunicación. Doctor, nos comentaba sobre las brechas que hay en ciertos grupos y creo que me parece que usted ha tomado algo que también es muy importante, que tiene que ver con esta brecha de edades, ¿no? Desde los jóvenes y también los adultos. Sí, sabemos que te decía que teníamos esta brecha de género, la brecha de los grupos etarios, entonces hoy sabemos que los niños versus los adultos no tienen una apropiación de la tecnología, vamos a decir, de la misma manera. Para ellos es quizá más amigable, intuitiva, están más familiarizados, pero el uso de la tecnología no los lleva a ser conocedores expertos, que ese es lo que nos lleva a la brecha más preocupante, que es la brecha de la infopobreza y la inforriqueza. ¿Por qué? Porque yo te decía que yo puedo saber utilizar la tecnología, pero de saber usarla a usarla correctamente hay una distancia enorme. Y aunque tú y yo podamos tener el mismo dispositivo tecnológico, no nos hace que podamos tener el mejor uso del mismo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cuando tú revisas las estadísticas de qué hacen los mexicanos con las tecnologías y te das cuenta que prácticamente lo hacemos para
ver videos, seguir siguiendo la telenovela. Habrá quienes a lo mejor consumen series de televisión, pero ya no lo hacen a través de la televisión tradicional, sino lo hacen a través de las televisoras digitales o simplemente consumiendo videos a través de alguna de estas plataformas de streaming. Pues te das cuenta que todavía hay una distancia enorme en sacarle provecho a la tecnología para generar un juicio de valor propio, incidir en la opinión pública y no se diga todavía transformar la realidad social. Ahora, doctor, en esta parte me parece que es fundamental desde la formación universitaria que los jóvenes vayan adquiriendo nuevas capacidades, sobre todo con la comunicación. ¿Cómo lo visualiza el grupo de expertos y sobre todo desde su experiencia en los posgrados? Mira, yo te diría que incluso este es un tema que tenemos que bajar a la educación primaria. En todos los demás países se ha hecho un programa de alfabetización digital donde el tema del uso de las tecnologías viene acompañando a los niños desde nivel primaria, ¿no? Es más, hay quienes se han ido todavía a niveles básicos para desarrollar competencias, habilidades y conocimientos que con las tecnologías de información pueden facilitarse, acelerarse e incluso hasta sobreexcitar la competencia. Entonces, ¿qué te diría? Que tendríamos que trabajarlo desde nivel primaria, tiene que ir acompañado con la vinculación con la familia, con los grupos sociales que participan alrededor del proceso formativo del chico, pero además cada vez debe de ir incluyendo competencias más complejas y avanzadas, lo cual nos lleva a pensar en que la alfabetización digital y mediática no es un tema de instruccionismo digital. Es decir, yo no te tengo que enseñar solamente a utilizar la computadora, sino es darle sentido a la computadora. Entonces, ¿qué vienen? Las alfabetizaciones complementarias, como en temas ecológicos, sustentables, temas que tienen que ver con el ahorro, ¿no? Y el factor económico, tienen que ver con competencias y alfabetización, por ejemplo, para el pensamiento crítico, cómo aprender a discernir qué es bueno, qué es necesario, qué es útil, ¿no? Poder mantener una distancia de cualquier discurso o narrativa que esté circulando por los medios de comunicación, pero también para que a partir de ahí tú te conviertas en una audiencia activa y propositiva, que es quizá el brinco que vimos que se dio de manera natural e intuitiva. O sea, las audiencias dejaron de ser consumidores pasivos para convertirse en actores activos e incluso participativos, pero muchas veces sin sentido. Por eso es que encuentras tanta basura en Internet de pronto. En esta parte se le ha llamado que también los usuarios de Internet somos consumidores, pero también prosumidores, ¿verdad? Exactamente, pero fíjate que yo ahí mantengo mis distancias y hoy te diría que tenemos un gran debate sobre este tema de qué tanto somos estos famosos prosumidores. ¿Por qué? Porque no se dan diferentes escalas, porque lo puedes tener desde el que hace producción y consumo, amateur, profesional, el que lo hace de manera intuitiva, pero nuestro nivel de participación todavía es como muy jerárquico. Entonces, si tú lo ves en una pirámide, realmente mucho de lo que decimos de este productor consumidor se queda en una base todavía, digo, como muy ordinaria, tanto así que cuando tú ves y dices, ¿y qué realmente producen con este tipo de dispositivos? Pues el joven que de pronto en un fin de semana graba una borrachera o graba un accidente y lo sube a una plataforma como YouTube y decimos, mira, ahí hay un productor de contenidos. Pues no, lo único que hizo fue grabar un momento, subirlo a una plataforma, socializarlo y viralizarlo. De ahí a que exista una producción de sentido, que es lo que esperaríamos realmente con esta figura del prosumidor, pues hay una escala muy alta y la siguen haciendo todavía gente que ha sido formada en el manejo tecnológico, gente que tiene una preparación y ciertas competencias en temas de opinión pública o que quieren y saben cómo incidir. Entonces, ¿esto a qué nos lleva a pensar? Que realmente cuando te hablaba de los niveles de instrucción y educación que deberíamos de tener, por lo menos desde la educación media hasta la educación superior, es cómo incidir y transformar la agenda pública a partir del uso de las tecnologías, ¿no? Y esto ya implica y competencias más complejas. Ahora, han existido, por ejemplo, algunos países, como ya lo ha referido, que han incorporado en sus planes y programas de estudio toda una línea transversal de tecnologías de la información. Se habla también de programas de alfabetización mediática e informacional, pero en México ¿ha habido algunas experiencias positivas de esto? Sí, de hecho la misma Secretaría de Educación Pública, yo recuerdo hace algunos sexenios, tenía desarrollado todo un manual para los niveles de primaria y secundaria. Hay muchas asociaciones civiles que te puedes encontrar que han desarrollado programas de alfabetización mediática, hipermediática. Hoy hay estos programas de alfabetización digital, grupos de madres que se han organizado, por ejemplo,
Mamá Digital, que existe por ahí, que han desarrollado programas muy interesantes, muy atractivos, para dotar de competencias. Lo que yo creo que nos ha faltado es desarrollar un programa integral, subirnos a todos los que estamos haciendo estos ejercicios con un propósito unitario que sea desde la formación básica hasta la formación avanzada, para que todos podamos estar haciendo un ejercicio, vamos a decirles, proactivo y propositivo de las tecnologías, pero también atendiendo las agendas nacionales, ¿no? O sea, que no solamente se queden, como decíamos, en que aprendas a utilizar la tecnología, hagas un uso responsable. De hecho, yo creo que hoy el paso al que tenemos que darles, sí, efectivamente, educar para formar líderes dentro del uso de la tecnología, pero líderes éticos, responsables, que tengan una perspectiva, vamos a decirle, prosocial, pero también que puedan hacerlo para formar en aquellas comunidades donde todavía no ha llegado la tecnología un uso responsable de la comunicación. Y cuando digo de la comunicación, no es comunicación digital. Por esto me quiero referir a todas estas comunidades originarias donde muy probablemente no tendría que estar todavía la tecnología inserta, no porque no queramos incorporarlo, sino porque ellos tienen todavía mucho que compartirnos de la vida tradicional, ¿no?, de sus comunidades originales. Ahora, en esta parte, doctor, usted lo ha comentado, ese 70% que ya está conectado, poder ayudar a estos proyectos productivos. ¿Existen géneros o existen algunas políticas que pudieran hacerse vinculando a las universidades? Porque me parece que las universidades pueden tener ese acercamiento directo. Sí, claro, pero si tú me lo dices como política pública, yo te diría que todavía no lo tenemos. Yo creo que ahí nos ha faltado trabajar y creo que tenemos que trabajar de la mano. Las instituciones públicas, privadas, incluso tendrían que estar trabajando también los desarrolladores de tecnología, pero también formando grupos alternos de desarrollo de tecnología. O sea, no necesariamente nos tenemos que casar con una compañía, con un sistema operativo. Podríamos estar generando desde el gobierno federal muy probablemente programadores para que con código abierto, con políticas de software libre, pudiéramos llegar a estas comunidades que no tienen a lo mejor todavía pues el capital para poderse hacer de las mismas, para que ellos también ayuden desde su perspectiva local al desarrollo de algoritmos, de códigos de programación, de uso efectivo de las tecnologías. Yo creo que el ejemplo que tuvimos durante décadas, por ejemplo, con las radios comunitarias, las radios indígenas, es algo que habría que retomar desde el gobierno federal para decir cómo se apropian en las comunidades locales de los medios de comunicación, se empoderan de ellos y hacen un uso correcto y efectivo para su comunidad, para que desde ahí demos el giro hacia el uso tecnológico también. Doctor, en este comentario refiero sobre todo a un programa que se ha venido haciendo a lo largo de muchos años y que me parece que buscaba atender estas zonas más desfavorecidas, como fue la telesecundaria, claro, y que después fue un proyecto que se llamó Telebachillerato para darle continuidad. En esta parte, ¿considera usted que hemos también transitado de manera efectiva en políticas públicas que estén allegadas? Sobre todo ahora vemos un proyecto que se llama Prepa en Línea, por ejemplo, y hay una universidad abierta y a distancia. Claro. Entonces, ¿las tecnologías están ampliando la cobertura? Claro, mira, yo te diría que sí hemos estado trabajando para mejorar los accesos. Hemos desarrollado programas, tú lo acabas de decir, tenemos por ahí también programas de educación a distancia para niños también en comunidades lejanas, pero ¿qué es lo que nos ha faltado? Quizá un programa efectivo de formación de capacitadores e instructores. ¿Por qué? Porque migrar a la lógica de lo digital no es simplemente cambiar la interfaz, o sea, no es poner un pizarrón electrónico, no es poner una computadora, sino es el cambio de toda una racionalidad. Y la pregunta que yo nos haría es, ¿contamos con profesores con esas habilidades, esas competencias y ese liderazgo digital que requieren este tipo de nuevos ciudadanos digitales? Es la primera pregunta. La segunda es el currículum. ¿Ya logramos tener un currículum digital? Y yo te diría que todavía tenemos una deuda pendiente con este tema. Las mismas universidades que hemos digitalizado nuestros procesos, nos hemos dado cuenta que no ha sido fácil incorporar la tecnología dentro del aula y sacarle el máximo de los provechos. Y el tercero, que te decía que es el eje, es estar sensibles a las problemáticas sociales para que se pueda, con la tecnología, hacer un proceso de transformación. Y estos tres escalones pues implican un programa global, implican políticas públicas que no las estamos desarrollando, implica trabajo colaborativo, como te decía, entre los múltiples sectores, y eso es quizá el gran pendiente que hoy tenemos y que esperaríamos que el gobierno federal pues, nos pudiera marcar como una pauta para sentarnos a trabajar y de manera colaborativa desarrollar este proyecto participativo.
Excelente, doctor. Hemos visto también, por ejemplo, algunas iniciativas en el uso de la tecnología, como el Plan Ceibal, Colombia Conecta, que también buscó incrementar. Pero cuando hablamos de estos países, pues evidentemente no son los mismos números, sobre todo demográficamente y geográficamente hablando. Claro, pero fíjate, yo quisiera retomar, ahorita que lo mencionabas, el Plan Ceibal. Creo que es una experiencia muy interesante porque entre las investigaciones paralelas que se hicieron para evaluar y monitorear la efectividad del programa, el tema no era si la tecnología llegó a cada niño, si llegó a bajo costo y si todos vamos a tener uno en el hogar, sino qué pasa cuando la tecnología se convierte en el centro de la vida social. ¿Y qué es lo que nos legó el Plan Ceibal? Cuando veíamos quiénes tenían mayor resistencia a las tecnologías, eran muchas veces los abuelitos que eran los que cuidaban en casa a los niños. ¿Y por qué no resultó efectiva la tecnología? Porque cuando los abuelitos en su momento recibieron una tarjeta para que con ella cobraran sus pensiones y en el momento en que esa abuelita que pasaba 3, 4 horas a la quincena formada para ir a cobrarla, perdió a sus mejores amigos, perdió a la persona que se preocupaba por ellos y le preguntaba, Juanita, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu nieto? Se dieron cuenta que la digitalización de los procesos iba a tener una incidencia directa en la vida social y el freno y la resistencia se dio ahí. ¿Qué es lo que entonces te quiero decir con esto? Que el factor antropológico es lo que más deberíamos de estar cuidando con el consumo de las tecnologías y creo que ahí es donde tenemos, como te digo, un área de oportunidad que podríamos retomar del caso del Plan Ceibal para ver cómo en el caso de México, con una población tan grande, con estas diversidades de poblaciones originarias que tenemos, con la diversidad de lenguas, donde tenemos una diversidad socioeconómica, con brechas todavía muy arraigadas, con problemáticas que son muy particulares de nosotros, ¿cómo le vamos a hacer para que la tecnología realmente nos mejore la calidad de la vida? Gracias, doctor. Amigos, estamos platicando con el doctor Jorge Hidalgo. Es especialista en comunicación y además presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores en la Comunicación. No le cambie. ¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta en ADE Educativa. Recuerden que estamos platicando con el doctor Jorge Hidalgo, que es presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores en la Comunicación. Doctor, hemos ya transitado y su charla ha sido muy enriquecedora, sobre todo con el tema de la comunicación y los retos en la era digital, incorporándolo desde una perspectiva también educativa. Ahora, en esta parte, doctor, la información, lo hemos estado analizando en otros programas, creo que estamos transitando a una nueva revolución digital, donde el Big Data, el Machine Learning y sobre todo la ciencia de datos, que es el componente que está transitando y cambiando, genera nuevos retos para la comunicación, doctor. Así es, justo cuando estábamos fuera del aire estábamos platicando de este tema del desafío que presenta la cuarta revolución industrial, ¿no? El tener el componente Internet como el más grande de los energéticos, que va a seguir moviendo la parte económica, política, social y cultural. Pues decíamos, ¿qué pasa cuando le metes Internet de las cosas, cuando le metes inteligencia artificial, robotización de procesos? Pues complejiza. ¿Por qué? Porque hoy nuestra apropiación tecnológica, lo decíamos, está en un nivel muy básico, es simplemente informacional, es simplemente un consumo para llenar nuestros tiempos muertos. Y ese es el problema, que son los 2 minutos que antes teníamos en lo que esperábamos el camión, entrábamos al dentista, pues eran tiempos que todavía dialogabas, hoy son tiempos de consumo. Pero cuando migremos a toda esta nueva fase industrial que es hacia donde nos está moviendo la cuarta revolución industrial, no estamos preparados. Y digo, no estamos preparados porque decíamos, nosotros ahorita estamos hablando de alfabetización para el uso de los medios, pero la alfabetización que viene es una alfabetización en el código, cómo programar ese tipo de interfaces, cómo estar desarrollando tecnología, cómo tener un desarrollo tecnológico desde el sur, con una mirada desde México, que no nos comportamos igual que nuestros vecinos del norte, ni siquiera con los vecinos del sur. Y esto implica, pues, aprender el código, aprender el lenguaje, aprender la tecnología, empoderarnos de la tecnología y modificar el uso de la tecnología para una realidad como la nuestra. Y eso es una fase muy acelerada, muy lejana. Lo que decíamos, estamos desfasados en la academia, tenemos que ser sinceros, estamos desfasados en la academia para poder atender todavía con la profundidad, la velocidad
a como lo está haciendo la industria. La industria, por el recurso tecnológico que tiene, el recurso monetario, la manera como lo están haciendo, pues ellos van a pasos agigantados. O sea, cuando nosotros nos dimos cuenta que había llegado la ola digital, ya no era una ola, era un tsunami, ¿no? Y nosotros nos tuvimos que subir, surfear junto con la ola para no ahogarnos. Pero esto no le pasa al ciudadano común y al ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie sí llegó la ola, lo revolcó y a algunos los está ahogando y a algunos no les va a permitir llegar al otro momento. Y por eso es la velocidad a la que tenemos que actuar también nosotros para poder asistir a todos los que no han sido beneficiados con estas políticas, apoyar a nuestros gobiernos para desarrollar una política efectiva para podernos subir y además hacerlo de manera acelerada y participativa. Doctor, cuando hablamos también de este componente que no estamos preparados, sobre todo cuando nosotros damos nuestros datos o ya estamos en esta era digital, pues nuestros datos prácticamente generan una huella digital. Hemos visto temas como Cambridge Analytica, por ejemplo, que cambia totalmente las elecciones, el consumo. ¿Cómo lo estamos viendo en este punto de vista la ética, doctor? Que me parece también importante. Mira, yo te diría que ligado a la ética está el tema antropológico. ¿Y por qué te digo que el tema antropológico? Porque pasamos de consumir productos, servicios, a consumir personas. Y cuando digo que pasamos a consumir personas es que un mexicano promedio pasa 3 horas 30 minutos en redes sociales. ¿Qué haces en redes sociales si no ver tu perfil, el perfil, el perfil? Es decir, vamos consumiendo la vida de esos sujetos. ¿Por qué? Porque como bien lo mencionas, la huella digital que van dejando, donde registran fotografías de la familia, el estado de ánimo, qué es lo que los alegra, pues toda esa información, sus estados psicoemocionales quedan registrados en una base de datos. La pregunta es, ¿quién hace uso de esa base de datos? ¿Quién controla? ¿Quién regula? Cuando hablamos del tema de la regulación, que es un tema no solamente de transparencia, legalidad, tiene que ver con un uso ético, porque imagínate que si hoy esa información está en manos de una compañía, ¿qué va a pasar cuando esa compañía, si estuviera vinculados con temas de salud, hace un uso inadecuado de lo mío? Y me dice, tú no vas a tener acceso a este tipo de seguro, a este tipo de servicio de salud. ¿Por qué? Porque podemos predecir incluso que en 5 o en 10 años tú vas a padecer una enfermedad crónica y vas a dejar de ser una persona productiva y vas a dejar de ser alguien, vamos a decirle, útil para la sociedad. Y alguien decidió arbitrariamente desecharme como sujeto por un modelo predictivo que se sacó a través de esto, lo cual nos obliga a tener una vigilancia muy cercana de los desarrolladores de la tecnología, de los que hacen uso de estos datos, porque ahorita nos preocupó por el tema de la opinión pública y cómo a través del uso de estas tecnologías, de estos datos, pudieron generar un modelo para que apareciera en mi perfil algo cercano a que yo decidiera mi voto por un candidato o no. Estamos hablando de que efectivamente me puede ayudar o me puede perjudicar para la toma de decisión efectiva en términos democráticos, pero ya no nada más es el tema de que manipulen literalmente mi opinión sobre un gobernante o un futuro gobernante. El tema es que va a pasar cuando esto, te digo, cruce el tema de salud, que cuando esté el tema del factor económico, de mi empleo o mi desempleo vinculado con mi opinión o simplemente mi movilidad. Hoy sabemos que hay gobiernos que en función de lo que publicas en tus redes sociales se pueden tomar o no el derecho de decirte tú entras o no entras a un país. Entonces, hoy todo está siendo controlado por la información, no es ciencia ficción. La gente que piensa que esto que están viendo en algunas de las series donde ven las consecuencias de la manipulación de la data está muy lejano, yo siempre les digo, eso ya es tiempo pasado, ¿no? La pregunta es más bien, ¿qué están haciendo hoy con ello? Porque hoy sabemos que el celular no solamente te escucha, te ve, se activa tu cámara sin que tú te des cuenta, pueden registrar el tipo de gesto que estás expresando y a partir de tu expresión facial pueden saber si estás triste, si estás alegre, y hoy te mandan publicidad vinculada a ello, pero el día de mañana te van a mandar otro tipo de información para manipularte, porque saben que si estás triste, pues es más fácil condicionar tu opinión hacia una u otra persona. Ahora, doctor, en esta parte que usted ha comentado, sobre todo con este consumo masivo, y que además si lo vemos, por ejemplo, en el rubro de lo que está sucediendo en el mercado laboral, porque hay que decirlo, LinkedIn pues documenta que las 10 carreras más demandadas, pues 7 están vinculados con arquitectura de información, ciencia de datos, diseñadores web.
¿Qué es lo que pasa con la comunicación en este componente? También se vuelve una profesión central y estratégica, ¿no? Hoy siempre decimos que la comunicación pasó de ser pues una herramienta que tenían algunas empresas, algunas instituciones para convertirse en el corazón neurálgico y estratégico de esta era. O sea, hoy todo pasa por el tema de la toma de decisión a partir de datos. Entonces nosotros dejamos de ser productores de contenidos para convertirnos en analistas de información, para convertirnos en científicos de datos, pero también con no solamente el dato cuantitativo, sino el dato duro que te ofrece la parte cualitativa de estar en contacto con las personas, hacerles entrevistas, conocer sus preferencias, motivaciones, inquietudes. Entonces, hoy, como dices, la comunicación es central junto con la ciencia de datos y las ciencias cognitivas, porque trabajamos las tres áreas hoy para modificar patrones sociales y antropológicos. Ahora, en esta parte, doctor, la comunicación y la mercadotecnia, me parece que vienen también de la mano. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque los que están desarrollando estos nuevos dispositivos tecnológicos tienen un modelo de negocio. Y un modelo de negocio que se tiene que sustentar, que tiene que validarse y que tiene que recuperar toda la inversión. Y si eso lo ves, y esa racionalidad la ves ya no nada más en el sector privado, sino lo ves en el sector público, en las ONGs, pues hablamos de que hoy comunicación y mercadotecnia prácticamente son un componente estratégico para las dos instancias, y sobre todo porque detrás de la comunicación y la estrategia de comunicación en la parte mercadológica está temas como retorno a la inversión, como generar, vamos a decirles en el lenguaje que ellos utilizan, KPIs o metas medibles, evaluables, lo cual hace que pasemos de medir intangibles a convertirlos en tangibles, porque tú tienes que dar un resultado, y ahí es donde la ciencia de la mercadotecnia se apoyó de las estrategias de la comunicación de la mercadotecnia, y hoy hacen un trabajo colaborativo conjunto. Ahora, doctor, en esta parte que también me parece que es transversal, vincular la comunicación, la mercadotecnia, pero lo vemos también en la cultura organizacional. Creo que también en México, antes pues muchas empresas empezaron a tener los community managers, ¿no? Y ahora y en un futuro ya deberán empezar a tener pues responsables de datos, ¿no? En cada uno. Entonces, ¿cómo cambia también esta cultura organizacional con la comunicación? Mira, cambia en el sentido de que hoy tienes una estrategia digital. O sea, ya esta figura del community manager, como bien dices, ya se quedó corta, ya no es simplemente el que coloca contenidos en redes sociales, sino es hoy el que mueve toda tu estrategia, lo que estás haciendo en los medios tradicionales, en tus activaciones, en el día a día. Hoy, pues es alguien que está pensando contigo en traducir eso y patrones, sobre todo. Yo siempre les digo que justo el estratega digital es como en la Matrix, ¿no? En la Matrix, si recuerdan esta película, había quienes veían ceros y unos y había otros que veían personas. El estratega digital ve personas detrás de esos ceros y unos, porque lo que lee es un patrón de comportamiento, una forma de navegación, de ahí ve tendencias de consumo y también puede predecir. Y eso es lo delicado de estas dos profesiones cuando se juntan, ¿no? Entonces, cuando juntas ciencias de datos, estrategas de la comunicación y, vamos a decirles, expertos en neurociencias, pues pueden modificar el comportamiento. Ahora, ¿esto a qué nos lleva? A repensar nuestras disciplinas, y lo que estamos queriendo formar es justo ese tipo de actores, o lo que queremos es formar también estrategas responsables y éticos de la comunicación, porque efectivamente la tecnología tiene un componente maravilloso que podría modificar la sociedad. El tema es cómo y quiénes lo están haciendo. Perfecto, doctor. Si lo pensamos así, hay muchas experiencias, de hecho, de cómo utilizan las tecnologías en este campo de la sociedad y sobre todo de los grandes retos que tenemos. Lo hemos visto en algunos proyectos, sobre todo comunitarios. ¿Existen algunas universidades que estén trabajando en esto, que desde la red de investigadores puedan compartirse? Sí, yo creo que tenemos muchas experiencias favorables en Colima, en Aguascalientes, ¿no? Aquí mismo en la Ciudad de México. Yo creo que aquí más bien habría que empezar a todavía impulsar más lo que hoy le llamamos el emprendedurismo social en comunicación, que es justo esta rama, ¿no? Identificar una problemática de tu país y proponer desde la comunicación una solución. Y si además le pones el componente tecnológico, puedes ayudar a sectores agrarios, sectores, te digo, marginados, sectores vulnerables, y hay muchas experiencias, o sea, podríamos enlistar algunos de estos. De hecho, hay hoy fondeadoras sociales de este tipo de proyectos, pero todavía te podría decir que están en una fase inicial, están todavía en una fase de prueba para ver si estos modelos también se convierten en modelos redituables para que puedan
autosustentarse y sobre todo después fondear otras iniciativas secundarias. Amigos, recuerden que estamos platicando con el doctor Jorge Hidalgo, que es presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores en la Comunicación. Recuerden nuestras redes sociales, TV Educativa MX en Twitter y Televisión Educativa en Facebook. Mándenos sus comentarios para nuestro experto del día de hoy. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en AD Educativa, su programa y encuentro con la tecnología, la educación y la comunicación. Recuerden que estamos platicando con Jorge Alberto Hidalgo, que es presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores en la Comunicación. Doctor, en esta última parte del programa me interesa mucho que pudiera comentarnos sobre los retos de la comunicación en el tema de los medios, porque finalmente los medios están también en todas partes. Si antes era la televisión, el radio, hoy en día estamos hablando ya que los medios son digitales. Exactamente. Yo creo que aquí bien lo dices porque pareciera que el ecosistema del que hemos estado hablando es un ecosistema totalmente digitalizado y los medios tradicionales todavía tienen un papel preponderante en nuestro país, aunque vemos que algunos de ellos, como la televisora, está pasando algunas crisis en términos de la migración de sus audiencias hacia las otras plataformas. El tema es que la gente no ha dejado de consumir, al contrario, ¿no? Aunque vemos una crisis en las televisoras abiertas, pues lo que vemos es una migración hacia el boom de los contenidos audiovisuales distribuidos en ellos. Pero bueno, cuando hablamos entonces del papel que tienen, yo creo que habría que hablar del papel de los medios públicos. Yo creo que ese es un tema fundamental para nosotros como AMIC, ¿no? Nos ha preocupado mucho. ¿Por qué? Porque los medios públicos no solamente tienen la función, vamos a decir, de servir como contrapeso, sino también en función de los procesos de democratización, porque pueden darle acceso a otras voces que no habían tenido su participación en los medios privados. ¿Por qué? Porque ellos tienen agendas, intereses y vamos a decirles temáticas muy particulares. Los medios públicos, como es el caso de la televisión educativa, cumplen un papel preponderante para democratizar los procesos, para darle cabida a las otras voces, a los grupos vulnerables, a los grupos marginados. Yo creo que el tener una oferta de calidad dentro de los medios públicos es lo que va a hacer que de pronto las audiencias regresen también a ellos, a verlos como sus espacios, ¿no? Como sus banderas para hablar de sus temáticas y de sus inquietudes. Pero ¿esto qué implica? Necesitamos entonces un sistema público que también sea autónomo, que sea autosustentable, que tenga libertad de expresión, donde puedan de alguna manera todos los que están participando pues verse beneficiados también dentro de esta lógica y poder sentir que están incidiendo sin tener una agenda coartada, ¿no? Y que tampoco no se sientan que pues responden a intereses ya no solamente del Estado, porque son cosas muy diferentes los medios estatales que los medios públicos, ¿no? Ahora, en esta parte, doctor, los medios públicos, sobre todo cuando transitamos a esta era digital, pues tienen el gran reto de producir ahora sobre lo digital, porque muchos tienen el reto sobre todo de inversión en presupuestos, en recursos económicos. Y tú lo has dicho, ¿por qué? Porque el tema de la cultura digital y la convergencia nos habla del consumo multipantalla. Entonces la pregunta es, con los recursos que hoy tiene un medio público, ¿puede producir radio, televisión para multiplataformas? ¿Quién va a servir como el desarrollador de contenidos? ¿Quién va a ser el administrador del contenido? Porque entonces lo que estamos hablando es de que necesita sujetos multicompetentes también trabajando con ustedes para que el mismo contenido y con su lenguaje particular se vaya para internet, para redes sociales, para videojuegos, para contenidos sonoros. Y esto pues habla de un recurso, de una infraestructura que habría que ver si nosotros como mexicanos, cómo podemos ayudar y alimentarla, porque entonces ya no nada más es con el subsidio natural del Estado, sino quizá también, como en otros países donde los mismos ciudadanos participamos en generarle autonomía y también pues una libertad de expresión al mismo medio. Hemos visto también grandes medios, sobre todo el Canal 22, el 11, que son medios hermanos, el propio sistema público de radiodifusión, que ahora están haciendo alianzas, ¿no? Para poder cubrir otros eventos o hacer otro tipo de estrategias. ¿Esto puede resultar positivo? Sí, puede resultar positivo en términos, vamos a decirles, de una fórmula de producción. Pero yo lo único que cuidaría es que no se conviertan, vamos a decirles, en instrumentos de una agenda, ¿no? Entonces ahí el tema, como lo hemos dicho siempre, si ustedes mantienen autonomía
editorial, autonomía económica y se respeta esa autonomía, yo creo que el uso de los recursos puede favorecer para poder entrar en la lógica convergente y multipantalla. Pero si el tema es que con toda esa infraestructura lo único que vamos a hacer es vertir una sola gente, una sola voz y un solo interés, pues entonces sí ya no sirven para lo que se estaban pensando los medios públicos, sino entonces se convertirían, como decíamos, en medios de Estado, y que creo que no es lo que pretende tampoco pues, esta política actual, ¿no? Me parece que también la labor fundamental de los medios públicos es atacar un tema fundamental, que es la educación. Claro. En este punto, doctor, quisiera comentarle que se ha aprobado una nueva Ley General de Educación en días pasados y que eso da la posibilidad de que el Estado pueda ya establecer una agenda digital educativa. ¿Cuál es su perspectiva, doctor, de este primer momento, que es obviamente la aprobación de un marco legal? Sí, mira, yo creo que está bien que ya se haya logrado poder meter esto en una discusión de política pública. Ahora la cuestión es cómo la vamos a operacionar, ¿no? Cómo se va a convertir operativa. Entonces, el tema es, se democratizó la participación de todos los actores involucrados con el proceso para resolverlo, y yo creo que ese es el gran tema todavía que habría que ver dentro de la agenda digital, es qué actores se van a subir para participar en el proceso formativo, cómo los vamos a ayudar, todas estas instancias para que esto se acelere y se pueda lograr, y además que se logre de manera efectiva, porque justo lo que decías ahorita, lo podemos ver bien en términos de que ya está, vamos a decir, en un marco regulatorio, pero si nos va a pasar como en antiguos gobiernos, donde de pronto veíamos la implementación de una política o una supuesta política de agenda digital y al final veías que estaba casada con intereses de algunos sectores, de algunas compañías, donde de plano se implementaba tecnología en lugares donde ni siquiera teníamos electricidad, donde quedó desatendida incluso el mantenimiento y la capacitación para los instructores, estaríamos fallando, ¿no? Entonces yo creo que la única manera como lo vamos a poder resolver es haciendo estos sistemas de coparticipación, corregulación, ¿no? y involucrando a todos los sectores para que se dé también una apropiación natural de la misma. Ahora, hemos visto programas que han sido, sobre todo, y lo hemos tocado a lo largo de la charla, que ha venido a transitar entre la infraestructura, los contenidos, los recursos y sobre todo cómo llevar a este país que es largo, que es complejo, además sobre todo en coberturas, pero en esta parte transversal que tiene que ver con la conectividad, doctor, ¿cómo estamos o cómo lo visualizamos? Se ha platicado de un programa de Internet para todos. Eso será una nueva opción. Claro, pero volvemos al tema. El tema ya, yo creo que habría que rebasarlo, no es el acceso, ¿no? La guerra de las pantallas no se resolvió dando más acceso a los hotspots o a los conectores de tecnología. El tema es el sentido que tiene que tener la tecnología en la vida pública. Y creo que esa es una brecha mayor, porque si en la agenda digital solamente le estamos pensando en dotar de puntos de acceso, en que todo mundo pueda tener el dispositivo y al final lo vamos a seguir utilizando para consumir, pues estaríamos fallando, ¿no? Entonces, por eso decíamos que tiene que ser un programa integral, un programa profundo, un programa basado en la persona, pero para atender las grandes brechas y desigualdades que tenemos en este país. Entonces, si tú me dijeras cuál es el gran pendiente, la mirada desde el otro, pensado desde los otros. ¿Por qué? Porque si no tiene sentido para una comunidad tener tecnología, entonces ¿para qué llevamos tecnología a sus lugares? Mejor hay que llevar agua, ¿no? Hay que llevar alimentos, hay que llevar soluciones agropecuarias, ¿no? Y no estar invirtiendo en tecnología si esa tecnología no aporta sentido a su comunidad. En este punto que usted comenta, doctor, los maestros. Los maestros es el papel transformador 100% de la educación. ¿Cómo podemos hacer que los maestros también se sumen a este proyecto de que la tecnología puede ser un componente para mejorar clase, sobre todo llevarla fuera de la clase? Claro, yo te diría que habrá que revisar el programa de formación de normalistas, educadores y profesores, porque el tema de lo digital se ha vuelto, te digo, como un añadido, un pegote, como si fuera una competencia que en un curso de 60, 120 horas pudiera resolver. Y esto no tiene que ver con eso. Yo decía que el tema de la formación para la era digital implicaba cambiar de racionalidad, y esto
pues es un trabajo profundo que no se puede quedar en 2, 3 materias. O sea, un normalista, un profesor, tiene que recibirlo desde toda su formación, el componente del pensamiento digital, de las competencias digitales, del uso de la tecnología con un fin social. Y esto, pues, implica, te digo, más allá de simplemente sentar a los pobres profesores a que se tomen un curso de fin de semana, ¿no? Implica de verdad hacer un programa profundo para ver qué necesidades reales hay, incluso por comunidades, para que desde ahí el profesor realmente se vuelva un facilitador de la tecnología. Doctor, a partir de la MIC, ¿existen algunos foros, encuentros que realicen periódicamente que pudiera conocer nuestra audiencia? Sí, claro que sí. Mira, yo los invitaría para que visiten la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la MIC, en su página de internet www.mic.mx. Pueden encontrar información constante. Hay mucha investigación que socializamos todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde, hora del centro de la Ciudad de México. Transmitimos un seminario digital con expertos que dialogan, profundizan en este tipo de temáticas. Es un foro abierto, es un seminario interactivo que se tiene, pero además hacemos encuentros anuales y encuentros regionales. Entonces yo los invitaría para que estén pendientes de los distintos eventos que organizamos, pero sobre todo también que vean lo que están haciendo las muchas universidades de este país que trabajan sobre este tema de la agenda digital y el tema del uso responsable de los medios de comunicación. Nosotros particularmente en la Universidad de Anáhuac tenemos pues varios programas tanto de licenciatura, de maestría y de doctorado donde estamos formando expertos en esta materia, y tenemos un programa permanente donde la gente puede ir, buscar alguno de estos temas, tomar alguno de estos cursos diplomados o también alguno de los seminarios abiertos y gratuitos que tenemos en el área de posgrado. Finalmente, doctor, ¿cuáles son los requisitos para pertenecer a MIC o ser parte de esta importante asociación? Mira, en primera instancia, tener un trabajo de investigación hecho, publicado y difundido, ya sea a través de algún libro, a través de alguna revista indexada, a través de algún tipo de publicación, que tengas la validación también por tus pares. Es importante que alguien dé una carta de recomendación validando tu trabajo como investigador, pero bueno, además de esto, pues hay algunos documentos básicos que les pedimos, pero realmente fuera de eso, más bien el tema es interés por hacer investigación por este país, ¿no? Para saber que hay que difundir el conocimiento, socializarlo el conocimiento y seguir generando conocimiento. Muchas gracias, doctor. Muy importante el papel de la asociación y sobre todo que haya colaborado en esta experiencia que tiene en el tema de la comunicación. No, pues al contrario, muchísimas gracias a ti, a tu auditorio, y esperamos que esta información les sea de utilidad. Muchísimas gracias. Amigos, hemos llegado al final de este programa. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales, TV Educativa MX, en Twitter y en Facebook, Televisión Educativa MX. Hasta la próxima. Televisión Educativa.